Sí, creo que no está grabando. Muy bien, excelente. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, de la última clase habíamos visto, en realidad, en base a otro modelo, si ustedes se recordarán, qué comportamiento me generaba los muros y, bueno, en ese caso sí ya teníamos definidas losas. Ahorita vamos a asignar losas, pero algo importante es de que yo debo de ir asignando correctamente, o ya sea bien, la división que yo intencionalmente genere en mis elementos, o bien asignar una interpretación en base a un meshado, automesh, tanto para paredes como para pisos, automático del programa, ¿sí? No puedo dejarlo tal y como estaba dibujado porque ya vimos en la clase anterior que genera resultados diferentes a los que van. Entonces, digamos que si nosotros ya habíamos trabajado algún predimensionamiento, ya habíamos visto que aproximadamente íbamos a tener una división de losa de, ¿qué les digo yo? Eh, bueno, aquí las luces se ven pequeñas, digamos que vamos a dejar 10 centímetros, por poner un número ahora preliminar, ¿correcto? Entonces vamos a la pestaña Definir, en sección Propiedades de sección, Section Properties, y vamos a buscar que sea secciones de losa, Slab Sections, ¿sí? Y acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Hay dos propiedades ya definidas. Plank 1, ahorita no lo vamos a ver, se podría sacar de las propiedades, pero tenemos ya un slab que es una losa maciza, ¿sí? En este caso podríamos agregar una nueva o modificar. Por ejemplo, si yo agrego nuevas, en realidad aquí es donde yo defino qué propiedades voy a utilizar. Para aprovechar la que ya está acá definida, voy a modificarla. Entonces, voy a colocar que es una losa de 10 centímetros, ¿sí? Con lo cual, estoy indicando que tengo un espesor de 0,10 metros. El material, como es una losa maciza, voy a trabajar ahora 4000 PSI, digamos que estamos bien, ¿sí? Y bueno, acá viene lo interesante. Por ejemplo, si yo voy a trabajar losas que fuesen de otros tipos, como losas de cimentación, por ejemplo, para losas que sean pensadas en footings, pues ese es otro tema. Si yo hablo de que voy a trabajar en losas nervuradas, ¿sí? O ribbed, que digamos que son esas como costillas, pues, o viguetas que van quedando dentro de la losa, normalmente porque van en una sola dirección, ¿sí? O bien, pues, aquellas que son en X y en Y, que me generan una losa tipo waffle, se llama tal cual, etcétera, etcétera, ¿sí? Estas dos, pues, van variando un poco, calculo que logramos verlas más adelante, pero la que nos interesa por ahora es la losa tipo slab. La tipo slab es una losa maciza que en realidad lo que hace es compartir toda la rigidez del diafragma como tal, que es lo que buscamos en este sistema, que permita entonces trasladar toda la información de manera correcta, tanto en esfuerzos como en rigideces, hacia los muros, ¿sí? Y que quede conectada con las vigas secundarias, porque tenemos varias definidas por acá. Entonces, en este caso, vamos a dejarla como un elemento shell delgado, un shell tipo thin. Le vamos a dar, ahí estamos, aquí le vamos a dar un OK. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy a hacer es de que aquí en All Studies, ¿correcto? Estoy en el nivel en la losa final, ¿sí? En una cota de z igual a 9. Entonces acá voy a agregar una losa, digamos que hay varias formas de trabajarla. Ay, perdón, aquí no hay. Hay varias formas de trabajarla, ¿sí? Entonces acá voy a dibujar una losa rectangular y aquí en las propiedades yo debo de elegir la losa que recién he definido, losa de centímetro. Entonces acá tengo varias opciones. Por ejemplo, o dibujo toda la losa completa, incluso en All Stories, lo cual me genera acá que yo ya tenga la losa en todos los niveles, solo que, ojo que hay que cuidar, hay que borrar, perdón, la que está en el nivel de base. Y
De hecho, puedo trabajar así. O podría, por ejemplo, también, digamos que ahorita ya borré la losa, hice un control Z. También tengo acá una opción de un dibujo rápido de losas. Lo que me permite es ir trazando en base, miren acá, dice grids. Quiere decir de que va a dibujar las losas dentro de los ejes guía. Por ejemplo, si yo cliqueo acá, miren ustedes, dibujo entre A y B, entre 4 y 5. Si cliqueo acá, va entre B y C, entre 4 y 5. Por ejemplo, ahora me voy a este extremo, está entre 1 y 2, entre E y F. ¿Correcto? Porque está dibujando losas en base a los ejes guía, a los grids. No hay ningún problema con definirla como ustedes gusten. Aquí vamos a realizar algo. No hay ningún problema. En este caso, por hacerlo un poquito más rápido, voy a trazar de esquina a esquina. Uy, permítame, que no quedó bien dibujado. Es que estoy usando el mouse con la mano izquierda y no tengo mucha puntería porque tuve un problema con la mano derecha. Bueno, ahí estamos. Entonces acá vamos a lo siguiente. Voy a cambiar aquí a solo una story, one story, y voy a eliminar esta losa que tengo en la parte inferior. ¿Sí? Selecciono y con un suprimir, un delete, permítanme, selecciono. Aquí estamos. Eliminar y bueno, ahí estamos. Teniendo activado solo one story. Ahora, ¿pero qué sucede? Porque yo tengo acá definida solo la losa sin dividirla, ¿correcto? Entonces, acá viene la parte importante. Voy a seleccionar por la losa y o ya sea bien que yo la corte con un dividir, me puedo ir a la pestaña de Edit, Edit Shells y en dividir los elementos tipo Shell. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar, miren que esto yo lo hago un poquito para agilizar ahí porque la geometría era un cuadrado como tal. Me resulta fácil luego irme a la pestaña de dividir, dividir los elementos tipo Shell y acá ir cliqueando sobre las intersecciones que tenga con los grids. Bueno, para empezar esto ya va a cortar, por ejemplo, el segmento de losa que está entre A y B, entre 4 y 5. ¿Sí? Si yo le pongo que también lo divida con los joints y con los frames que estén seleccionados, no solo la va a dividir entre 4 y 5, sino que también aquí donde hay una viga secundaria, una B1, también la divide. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué pasará entonces? Miren aquí. Solo con colocarme sobre OK, genera una división. ¿Sí? Entonces aquí habría que ver. A lo mejor no estaba bien seleccionado este nodo y este. Por ahí tal vez no los cortó o no tenía yo seleccionada esta viga. Pero por ejemplo, miren que acá este segmento de losa queda dividido bastante bien. Vamos a hacer otra prueba seleccionando todos los joints. Aquí antes de la división. Ahí está. Y solo tengo una losa. Y ahora sí ya tengo seleccionadas vigas, puntos, etcétera, etcétera. Entonces puedo, por ejemplo, irme a Edit Shells, dividir Shells, las mismas opciones. Y vamos a darle un OK. El único inconveniente está en que muchas veces, algunos elementos secundarios que pudieran aparecer, como estos, me pueden generar este tipo de detalles. A ver, ¿a qué voy? Por ejemplo, miren ustedes acá. El programa detectó que yo tengo una finalización de rigidez debido a este muro que genera importancia. Entonces él considera que aquí un nodo, pues vale la pena tenerlo y me empieza a generar elementos que empiezan a tener formas irregulares. No hay ningún problema. Cualquier elemento finito, la definición como tal, quiere decir de que es un elemento con por lo menos tres nodos y que forma un perímetro. Entonces, cada elemento que yo tengo seleccionado acá pues, tiene cuatro nodos, cuatro esquinas.
¿sí? Y cuatro bordes, con lo cual, pues no hay ningún problema. Es un elemento finito, pero a lo mejor, aquí le voy a dar un control Z, ahí estamos. A lo mejor, al yo hacer ese tipo de divisiones por los elementos que están internos, es decir, los muros, las columnas acá, dependiendo, etcétera, etcétera, pudiera haber mucha variación en mis elementos. Entonces, aquí viene la lección. Puede resultar mucho más favorable. Vamos con todo nuevamente. Voy a seleccionar en realidad todo, ¿sí? Aunque estén seleccionadas las paredes, ahorita no las vamos a afectar. O también se puede, por ejemplo, seleccionar todo lo que está en pantalla, siempre teniendo el All Stories, ¿verdad? Y ahí va, no hay problema. Y yo lo que puedo hacer para dividir, que tal vez es, uy, perdón, que tal vez es de lo más recomendable, es irnos a la pestaña de Assign en Shells. Y acá, ojo que también hay que definir los diafragmas, ¿correcto? Pero podemos utilizar estas opciones, que sería el Floor Auto Mesh, ¿sí? Entonces acá, miren ustedes, yo tengo ojo que Floor, que traducido al español es piso, eh, y yo estoy buscando aquí que haga un automeshado, ¿sí? Una división, a como el programa la interprete mejor. Algunas veces queda muy bien con elementos que van de borde a borde. Por ejemplo, imagínense la losa que va sobre, no, incluso esta losa que va sobre el eje 5 tiene aquí un corte. Algunas veces el programa, recuérdense que es una opción automática, esos no los corta bien. Por eso hay que saber las diferentes opciones para que ustedes se puedan evaluar. Si no, lo que pueden hacer es una combinación. Cortan donde el programa tal vez no lo interpretan bien con la primera parte y luego al resto le asignan este automesh, ¿verdad? Por ejemplo, sobre el eje 2 solamente hay un espacio acá, sin sin pared, ¿sí? Una puerta. A nivel arquitectónico, perdonad ahí el oso, las arquis, obviamente esto no cumple. Yo creo que por aquí había otro acceso y también este cuadro que quedó sin acceso. Sí, sí, sí los tienen a nivel arquitectónico. Recuérdense que por tiempo los dejamos así, así lo vamos a trabajar por ahora, pero obviamente hay que generar los espacios donde corresponden. Hicimos algunos, pero hay que terminar de afinar el modelo, ¿verdad? Bueno. Entonces, en este caso, si yo determino, en base a algunas corridas del análisis, cómo van quedando los resultados, puede resultar muy conveniente yo dividirlos donde yo considere. Entonces, ahora vamos a ver. Estoy en esta opción y yo voy a asignarle no la opción por defecto, porque la opción por defecto normalmente no interpreta vigas o muros. Entonces, yo lo que les recomiendo siempre es, y miren, también hay otra. Si es que es un elemento que no fuera estructural, que no se los divida. Puede ser alguna placa, alguna máquina, alguna sobrecarga muy especial que cabalmente no sea estructural, ¿verdad? Pero la que le recomiendo es el AutoCookieCut, ¿sí? Esto, este es un autocortado en elementos estructurales. Entonces el programa hace un meshado, hace una división cuando encuentra vigas y otras líneas de meshado, ¿sí? Aplica solo para los pisos horizontales, por supuesto. Porque a veces los pisos, si los inclinamos, generamos grasa, recuerden ustedes. Aunque también aquí retomo la duda de, recuerdo quién lo preguntó en su momento, perdonen, pero mencionaba nuestro compañero de que a veces cuando uno inclina las losas, ya no las detecta como pisos, sino como paredes, ser gradas o rampas. Puede pasar. Entonces ahí precisamente es por esto, por este tipo de detalles, que no podemos asignar elementos automáticos como mechados para pisos, sino hay que asignarlo, pero para paredes, ¿correcto? Entonces, incluso por ello, aquí entre paréntesis les indica que solo aplica para pisos horizontales.
Y también tenemos, a pesar de que acá nos dice nos dice que hay paredes inclinadas o verticales, ojo que lo que es una división siempre al piso, pero va a ser una división, un meshado, cuando encuentre paredes verticales o inclinadas, pero solo se lo aplica al piso horizontal. Entonces, si ustedes tienen seleccionada esta opción, no esperemos que divida el muro. Va a dividir el piso, pero lo va a dividir cuando encuentre muros. Y eso sí es bueno. La tercera opción es de que lo divida con los ejes guía. Eso está bien. O sea, muchas veces en los ejes guía también necesitamos el meshado porque pueden pasar elementos secundarios. ¿Estamos bien? Y que también lo divida en elementos de tamaños no mayores a 1 metro. Tal vez podemos dejarlo un poquito más fino y dejarlo 50 centímetros. Ojo, ojo, que si nuevamente, los recursos de mi computadora no andan tan potentes, tengo poca RAM, mi procesador es de baja capacidad, a lo mejor sí sea más conveniente dejarlos en 1 metro o hasta 2 metros. Pero el detalle está en que, y bueno, aquí empieza ya la recomendación, ¿no? Puede ser buena idea también que yo tenga un procesador adecuado para tener resultados, pues, exactos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a dejarlo acá con 50 centímetros. Y ya teniendo seleccionado todo, porque sí me conviene que haga todos estos cortes, le vamos a dar un OK. Y miren ustedes, no ha generado algún cambio, aunque el cambio se dio aquí a la par. Vista en planta, dos, por ejemplo. Miren ustedes, aquí tenemos el cookie cut, ¿sí? Para toda la losa. Vamos a ver ya qué resulta de ello. Ahora me hace falta asignar cargas a losa, ¿sí? Selecciono todas las losas y por hacerlo un poquito rápido, para que terminemos en buen tiempo el día de hoy, vamos a ver cómo están mis patrones de carga. Tengo cargas vivas, cargas muertas. Solo voy a agregar una sobrecarga, como una super dead, ¿sí? Y voy a agregar solo sismos estáticos esta vez, ¿sí? Vamos a ver ahí un sismo en X. Bueno, un sismo estático ya sismo estático, ¿sí? Lo vamos a agregar ahorita solo como patrón sísmico. Y le vamos a poner un auto lateral load según ASC 716. Estoy definiendo solamente un sismo estático en base a estos patrones. Pero también, ahorita es un poquito por la practicidad. Aquí tengo yo ciertos parámetros que, si se dan cuenta, pues estos factores son los que se parecen mucho a, eh, a los valores que nos definen en base a la norma, ¿sí? Nuestro, modif- nuestro factor R que modifica la respuesta del espectro, el valor de omega del el CD y dependiendo de cómo vaya la importancia, ¿sí? Si es una obra esencial, etcétera, etcétera. Pero también tienen ustedes, dentro de las características acá, a lo mejor no hacerlo como ASCII, ¿correcto? Sino hacerlo como un user coefficient. Y acá yo tengo estas opciones que sí salen de una GIES, ¿sí? Recuerdo que lo habíamos visto por allí. Vamos a tomar aquí un valor al azar de algún proyecto que hagamos por acá. Vamos a ver. Si no, vamos a dejar el punto 1 y el 1. Vamos a dejar ahí para no entrar mucho ahorita al tema de sismo y avanzar en el modelado. ¿Sí? Le voy a dejar asignadas las opciones del sentido X, X con excentricidad positiva, excentricidad negativa y tanto como para X como para Y. La excentricidad que me permite la norma siempre sigue siendo 5%. ¿Estamos bien? Y quiero que la aplique desde la base hasta el story 3. Así que le vamos a dar OK. Vamos aquí a generar un OK. Miren que tenemos activado el autoguardado. Eso ayuda. Em,
Ya tengo los patrones, los load cases. Bueno, vamos a agregar un sismo acá rapidito del 2010. Vamos a agregar una nueva función. Dejemos aquí los patrones como están. Tal vez solo vamos a ponerle un sismo ordinario. Vamos a dejar aquí el 2010. Solo busco. Ah, bueno, obviamente estoy trabajando en un sistema tipo cajón. Esto puede disminuir, ¿sí? Solo vamos a poner ahorita en 5, pero claramente esto yo tengo que revisarlo con mi norma. Acuérdense que solo estoy generando un dato, pues un tanto al azar, por ahora. Vamos a borrar este otro y me quedo ahí con ajíes del 2010. Guardando. Y bueno, ahora sí viene aquí lo importante. En los load cases, acuérdense que yo tengo que agregar para que mi sismo dinámico se genere, se comporte como una fuerza, tengo que agregar el caso de carga a partir de aceleraciones. Veo el factor de escala. Recuérdense que la norma me pide el 100% en una dirección y luego el 30% en otra, ¿verdad? Como ahorita no lo estamos haciendo, bueno, vamos a dejar aquí, nada. Eso está en base a GIS del 2010 y esto va al punto 30. Vamos a agregar un caso ahora para Y. Y aquí solo voy a cambiar las direcciones, ¿eh? Voy a poner a la 2 esta, porque en 2 en Y, tengo el 100% del factor de escala y en X tengo solo el 30%, para hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Vamos a darle aquí un OK, guardando. Y, OK, ahora ya tengo diferentes patrones, mis combinaciones todavía no he generado. Pero lo que voy a hacer es de que aquí voy a seleccionar todos los niveles y miren, ojo que normalmente las losas las losas finales, normalmente a ellas tienen otras cargas, dependiendo si van a ser losas con acceso, losas sin acceso, varía mucho dependiendo del tipo de proyecto que yo tenga. Pero en este caso, nuevamente por agilizar un poquito, vamos a asignar una carga uniforme a todo. Pero hay que tener cuidado, normalmente la losa que va ya de último tiende a tener menos carga, ¿correcto? Entonces, verifico que esté yo en kilogramos fuerza sobre metro. Vamos a asignarle aquí una carga un tanto aleatoria. Para la sobrecarga, vamos a dejarle 150 todo. O pongámosle 200. 150, ¿sí? Aplicarle la carga. Miren ustedes, aquí yo tengo como sobrecarga 150 para todo. En las cargas vivas, vamos a agregarle, ¿qué les digo? 300. Una vivienda, no creo que sea algo muy pesado. No tenía seleccionados los objetos. Ahí estamos. Todos los stories, ok. Y hacemos una comprobación. Selecciono la losa de Z, cambiamos de nivel si quieren, de Z9, ¿sí? Selecciono la losa, clic derecho y me voy a Loads. Y efectivamente tengo sobrecargas 150 y vivas de 300. ¿Correcto? ¿Alguien alguna duda hasta acá? Muy bien. Bueno, hemos hecho más que lo que ya hemos visto con los otros modelos, ¿sí? Ahora, acuérdense, yo ya definí la división de elementos finitos para mis losas. Me faltan las paredes. Ah, otra cosa que perdonen, me salté decirles. Cuando yo estoy trabajando el AutoFloor Mesh, el único detalle que sucede con esto es de que demora un poquito más el análisis. Entonces se me olvidó decírselos. Porque el programa primero hace iteraciones donde él mismo va cortando, digamos, por ponerles un ejemplo. El programa detecta aquí que entre A y B tenía 285. Bueno, pero genera una primera división o genera tres, por ponerles un dato. Como yo le puse separaciones tal vez no mayores a un metro, por ponerles un ejemplo. Entonces hace aquí
Pequeño corte. Lo que sucede es de que, por ejemplo, si yo tuviera acá líneas divisorias de como máximo 1 metro, digamos que el programa hace esto, ¿sí? Me produce tres cortes entre A y B, entre 285. El programa hace una primera iteración y genera unos resultados. Pero luego detecta el programa que aquí había que meter en realidad una división, porque hay a lo mejor una columna. Entonces eso genera una desigualdad en las primeras dos líneas que yo tenía a la par. Entonces lo que hace es de que, bueno, miren, entonces esta no va y esta tampoco. Pero a lo mejor sí valdría la pena redistribuir en base a ese primer elemento nuevamente esta y esta segunda división. Entonces ya no generó tres divisiones uniformes, sino que por la aparición de algunos elementos, dice, no, mejor me voy con cuatro. El problema está en que posterior a ello sucede que se encuentra estas divisiones de los muros. Pues vuelve a hacer un ajuste y es un proceso que el programa conforme va generando algunos resultados y detecta nuevos elementos, regresa y repite el mismo proceso. Entonces, algunas veces cuando lo dejamos todo en automático puede demorar un poco, ¿sí? Entonces, a lo mejor no sea tanto algo así como, por ejemplo, mire, yo tengo altos recursos en mi computadora, pero ¿por qué demora tanto? Si todo lo dejan en automático, igual puede suceder. Ahora bien, vamos a ver. Hemos dejado la división de las losas como automáticas. Ahora vamos a generar una división para las paredes. Entonces, en este caso, yo tengo por acá que voy a seleccionar todo, porque, porque también voy teniendo muros que están sobre algunos ejes, ¿sí? Entonces voy seleccionando todo mi modelo, o también le podría dar acá en la opción de O, y voy a irme a la opción de asignar, siempre en elementos tipo shell, y miren, está abajito de la opción del piso. Acá en Wall Auto Mesh Options, tengo una opción para poder generar un automeshado, que es un corte automático. Tengo varias opciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver por acá. Voy a mostrar ahora una elevación, ¿sí? Digamos que acá en la elevación del eje, bueno, aquí tengo, vamos a ver, ahí estamos. Bueno, tengo la elevación del eje A. Yo había definido tres secciones de muro, ¿correcto? Pero no he generado, miren, aquí me voy con los nodos. Pero ahorita vamos a ver esa parte. Pero lo que sucede es de que estos tres muros que voy teniendo acá, en realidad, sí vale la pena, también se puede hacer para las losas, que primero yo haga un corte para que detecte dónde hay intersección con las mochetas, ¿sí? Y no solamente tener tres muros, porque es muy importante, tal vez más en paredes que en pisos, que sí detecte correctamente el borde con los elementos verticales. Entonces, digamos que ahorita me voy a ir a la opción de seleccionar todo. Y algo que voy a hacer antes de dividir ¿cómo se llama esto? A través de un automeshado los muros, puede ser recomendable que yo divida los muros con las intersecciones de las, de las mochetas. Entonces aquí yo lo que recomiendo, pueden hacerlo como ustedes gusten, es lo siguiente.
Teniendo el modelo en 3D, como los pisos ya los trabajamos, vamos a hacer algo. Voy a aquí en Set View Options, ¿sí? Set Display Options, voy a desactivar los pisos, ¿sí? Y miren ustedes, ya me muestra mi modelo sin pisos. Los pisos no requiero que los divida. Voy a seleccionar todo lo que tengo en mi vista en 3D y le voy a decir al programa que los shells que están seleccionados, ojo que van a ser solo los muros, porque yo he desactivado los pisos. Lo vamos a dividir. Entonces acá, Edit Shells, Divide, perdón, Shells. Y aquí tengo, bueno, primero un cookie good, que es muy parecido al meshado que habíamos visto, pero también tengo esta opción que me permite dividir en base a las intersecciones con los ejes guía, los grids, con los elementos, eh, tanto frames como joint seleccionados, las intersecciones que van a ocurrir con los elementos tipo frame seleccionados. Y miren ustedes, cuando yo le doy OK, voy a regresar a la elevación del eje A, que era la que teníamos. Miren ustedes, antes yo tenía tres muros, ¿se recuerdan? O sea, tres muros largos. Miren ahora, tengo muros contenidos dentro de cada elemento este, de mochetas. Lo único que estoy viendo acá es de que no tenemos soleras intermedias en el modelo. Bueno, vamos a hacer un primer análisis con esta forma para que vean ustedes cómo va y luego le asignamos mochetas intermedias, ¿sí? Normalmente, los sistemas confinados de muro, recuérdense que un confinamiento, vamos a ver, ¿qué entiendo yo por la palabra confinamiento? A ver, por favor, ingeniero Mazariegos. Es un muro confinado. Leonel Mazariegos. Leonel está por ahí. Muy bien. Julio Álvarez. Sí, ¿qué tal? Pues yo entiendo como un muro confinado Ujú. que tiene dentro de su sección un área que va a funcionar como un núcleo, ¿verdad? Y pues que también va a tener sus extremos una restricción de movimiento. Perfecto. Muy bien. Eh, vamos bien, vamos bien. Muy bien. Gracias. Ingeniera Aliceli, ¿usted cómo lo ve? ¿Complementaría algo por ahí en la definición? Buenos días. No, estaría de acuerdo, ingeniero. Sí. Sí. Ujú. Mira, pues, el muro confinado, por definición como tal, cabalmente pues, va a ser un núcleo que pues, va a estar trabajando, como dice nuestro compañero, muy bien, pero en realidad yo puedo tener muros en el cual toda su sección va a trabajar, que digámoslo así, el muro que yo tenía en esta parte, antes de dividirlo, todo estaba trabajando. Digamos que toda la sección trabajaba con presión. El detalle está en que cuando yo confino mis muros, lo que hago es tratar de delimitar todo su contorno, y esa es la parte importante, todo el contorno, de tal manera que los esfuerzos que generalmente son de cizalla, eh, como esfuerzos a corte, digamos, sobre su eje longitudinal, pues normalmente se van, ¿cómo se llama? Generando ciertos desplazamientos en el muro, porque el muro como tal es perfecto para resistir a compresión, es excelente, es de los mejores sistemas. Pero el problema se ve cuando ya empiezan a haber esfuerzos que tratan de hacer una cizalla sobre el muro como tal, ¿verdad? Tratan de cortarlo, es decir, a lo mejor
un esfuerzo o una fuerza va horizontal, va en un sentido y la parte de arriba va en otro. Y muchas veces ese tipo de resultados se dan sismos. Entonces, por ello es de que en nuestra región solo utilizamos muros confinados. Porque mientras más se confine, es decir, mientras vamos a ver, este murito, imagínense ustedes, vamos a hacer aquí un zoom. Si yo este muro, estoy seleccionando, le proveo solera arriba, solera abajo, mochetas a los lados. Ese esfuerzo de cizalla en realidad se va a concentrar en las intersecciones de estos elementos, permitiendo así que mi muro no falle, ¿sí? Entonces es un equilibrio entre las diferentes, ¿cómo se llama esto? Entre las diferentes esfuerzos que pueden llegar a ocurrir, que tratan de cortar el muro como tal, ¿sí? Entonces en este caso, pues digámoslo así, eso sería. Y mientras más confinado esté el muro, es mejor. Por ello, muchas veces nosotros debemos de proveer elementos que sean horizontales al borde, pero también si yo voy generando elementos horizontales a la intersección, es decir, a la mitad, eh, permite confinar aún más muros más pequeños. Entonces, genera mejores resultados. Eso es lo que pasa, genera mejores resultados. Eh, Vamos a ver, aquí ya tengo divididos todas las paredes y tengo lo siguiente. Si digámoslo así, yo quiero confinar aún más mis muros, puedo proveer entonces soleras, ¿sí? Entonces aquí, entonces, vamos a ver por acá. Vamos a dibujar elementos tipo frame que vienen a ser soleras. No hemos definido una propiedad de solera intermedia. Normalmente, las soleras intermedias en sistemas combinados, cuando hablamos de las intermedias, para no cambiar mucho el sistema y tal vez más por aspectos visuales, a veces se opta por utilizar blocks tipo U y ya se colocan pues alguna costilla por ahí, ¿sí? O se puede utilizar la misma sección, fundido y ya con el acabado del muro y todo, pues, no se nota. Pero en este caso voy a trazar una solera de 20 por 15 y lo que voy a hacer es de que me voy a ir por todos los ejes dibujándolos a la mitad. Como está a la mitad de los muros, aquí miren ustedes, vale la pena tener activado el snap hacia los midpoints, ¿sí? Es decir, que me detecte esto, precisamente la mitad de la altura de los muros. Si es que solo voy a colocar una solera a la mitad. Si no, lo que puedo hacer es sacarle una réplica a las soleras y ya voy variando las alturas. O dibujo primero una a la mitad y le saco una copia para arriba y luego otra para abajo. Ustedes gusten. En este caso, voy a activar acá en Snap al midpoint, o bien, eso también se puede realizar en Define, perdón, en Draw, en Snap Options, ¿sí? Y acá, verifiquen que tengan activada esta opción, que es Line Ends and Midpoints, que es la misma opción que este botoncito. Line Ends y los midpoints. Y así yo puedo ir trazando acá, en ustedes. Una, dos, siempre buscar que no me quede aquí con un ángulo, ¿sí? Sino que siempre vaya de midpoint a midpoint. Muy bien. Y en este caso, voy seleccionando y miren ustedes. Para hacerlo un poquito más rápido, voy a irme a la opción de Edit, Replicar. Y le pido que las copie en los niveles 2 y 1. Eso se puede hacer teniendo pulsada la tecla Control, ¿sí? Y, digamos, tengo la tecla, el Story 2, presiono el Control y apacho el Story 1. Si quisiera también otro nivel, pues también lo puedo ir seleccionando. O bien, selecciono un nivel y sin soltar el cursor, arrastro hacia donde yo quiera, ¿sí? Entonces, en este caso, miren ustedes, como quiero que lo replique en el nivel 2 y 1,
ya al momento de solo ubicar el cursor sobre el botón de OK, ya genera una vista previa sobre la elevación. Le damos un OK y miren ustedes, ya tenemos ahí la división. Ahorita no vamos a asignar nuevamente el tema ahí del cortado. Eso lo podemos ver más adelante. ¿Sí? Voy pasando al siguiente eje y es un proceso un poquito repetitivo, pero es que me sirve ir de eje en eje porque, por ejemplo, digamos que yo acá tengo mi vista 3D, tengo acá algunos espacios, miren ustedes, por ejemplo, aquí yo estoy ubicado en este eje, donde, por ejemplo, aquí yo tengo un corredor, ¿sí? Miren, más o menos aquí, aquí está el corredor. Entonces ahí no debo de tener cuidado porque no puedo poner una solera intermedia, es un paso, ¿sí? No es un corredor, perdón, es una puerta, es un acceso. Entonces es por ello conveniente ir encontrando aquí las diferentes elevaciones y cómo van pues, todas mis piezas, ¿sí? Pues aquí vamos a dibujar rapidito, corto el dibujo con clic derecho y empiezo otra vez con clic izquierdo, trazando mis soleras. Miren ustedes, ya tenemos acá Una consulta. definidas las soleras. Si diga, a ver, No se puede trazar una sola línea de un punto, póngale del eje 3 al eje 4. sí se puede, pero yo lo que les recomiendo es de que no corten las mochetas. Miren, aquí hay algo importante. Eh, digamos que si yo hiciera lo que usted me menciona, lo voy a hacer acá. ¿Sí? En este caso, el nodo, muchas veces que queda acá traslapado uno con otro, el programa no lo reconoce. ¿Sí? En cambio, si yo genero división donde encuentro el tope con un elemento, eh, puede resultar muy provechoso porque quedan conectados, porque ahí está el final de la viga y los desplazamientos y todo quedan conectados con la mocheta. Sí se podría, tal vez lo que sí se podría es si, por ejemplo, estos dos muros miden lo mismo, usted lo traza de un solo y luego lo divide. Puede ser también. Gracias. Claro. O sea que tener un poquito de cuidado ahí. Miren, en realidad todo se puede. Todo se puede. Tal vez lo único que yo les recomiendo es de que hagan su dibujo y siempre luego vean sobre todo los análisis modales, porque normalmente esos son los que nos dan los resultados de cómo interactúan unas partes con otras. ¿Verdad? Puede ser. Buena pregunta. Sí, sí, porque sí demora un poquito de tiempo esto de estar pasando todas las piezas. Pero algo que se podría ir trabajando es, y aquí yo les soy sincero, creo que solo vamos a dejar hasta acá las soleras intermedias. Incluso también es bueno ver qué comportamiento vamos a tener en los otros muros donde no exista, pues, los elementos. Ahí van a ver las diferencias. Bueno, digamos que lo vamos a dejar hasta aquí. Y ahora sí viene aquí lo importante. Bueno, ya tiene algunas soleras en algunos ejes, sobre todo en los ejes que van en el eje Y. Eje X no he tocado nada. ¿Sí? Es decir, que aquí no tengo soleras intermedias. Tengo mi vista 3D en Set Display Options, desactivo pisos. Vamos a darle un OK. Voy seleccionando todo, todo, y voy a irme a la opción de Assign Shell Wall. Ahora ya corté los pisos. Ahora me toca cortar las paredes. Pero es bueno que se corten a través de yo voy a tener todas las piezas. Ojo que igual el Automesh lo va a trabajar el programa hasta que empiece a analizarlo. Entonces es indiferente el momento en el que lo haga. Pueden hacerlo antes de definir las soleras intermedias, mochetas, etcétera, o después, ustedes gusten. Pero en este caso, vamos a ver, cuando estoy asignando el Automesh, tengo tres opciones. Tengo, y esto es importante, como por defecto, yo tengo que no haga un meshado, no meshing. Quiere decir de que no las va a dividir. Y así vienen los muros por defecto. Por eso es de que en los resultados del final de la clase pasada,
el muro no se deformaba junto con la viga, si ustedes se recuerdan. Bueno, pues ahora tengo estas dos opciones. Tengo que los corte en elementos uniformes, es decir, por ejemplo, si yo tuviera este muro, lo corta en dos horizontales y dos columnas, dos verticales, me genera cuatro piezas, ¿sí? Es decir, dos divisiones por dos. O tengo el auto-rectangular mesh, que lo que hace es que lo divide nuevamente a donde él encuentre frames, joints, otras paredes, todo. Entonces nos vamos a ir con este, el auto-rectangular mesh. Y miren ustedes, aquí le decimos que agregue restricciones en los bordes que tienen restricciones. ¿Qué quiere decir? Que si yo, a ver, enfóquense aquí donde está el cursor. Yo tengo un eje, un edge, un borde, perdón. Digamos que todo el borde de esta pared que da hacia abajo, que da hacia el suelo, tiene dos restricciones acá, que ahorita están articuladas, también tenemos que modificarlas. Pero cuando haga la división, el programa solito va a asignar que este edge tiene todo este comportamiento de un empotramiento, ¿sí? Entonces, es conveniente que cuando tengan restricciones, así como estas, sobre todo eso aplica para cimientos, sobre todo, pero puede ser que haya algún análisis de alguna estructura que esté a la par, tener alguna restricción, no lo sé, puede ser. Entonces, es conveniente que nos agregue estas restricciones ya cuando genere el análisis. Le damos a dar aquí OK. Y miren ustedes, no cambió absolutamente nada, porque nuevamente va a suceder cuando lo analice. Entonces, en este caso, ya solo me queda irme a la planta de la base y ahora sí, vamos a agregar que todos estos elementos, miren, hacían falta dos, van a tener, perdón, restricciones empotradas. Le vamos a enseñar un cimiento corrido, digamos que a nivel de análisis. Si en algún caso no se modifica alguna vista, por ejemplo 3D, hace falta actualizarla, ¿sí? Para actualizar mi ventana, o sea, no se asusten porque algunas veces desaparece, pues, o no se cambia a la misma velocidad. Hay un pequeño bolígrafo, un icono de un bolígrafo o a través de Control Shift W, ¿sí? Si ustedes cliquean, miren ustedes, ya cambió los nodos, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el modelo cortado, ya tiene las losas, ya tiene las cargas, me hacen falta solo las combinaciones. Entonces me voy a ir a la pestaña Definir, en Combinations, y vamos a agregar ahorita combos por defecto. No me voy a meter, no me voy a meter tanto a ver ¿cómo se llama esto? Las combinaciones de ajíes porque ya las vimos en la primera unidad, digamos, del curso. Sí, pero ustedes saben que si estamos haciendo un sistema de muros, pues hay que hacer las combinaciones que nos pide ajíes. Aquí yo le voy a agregar combos por defecto que sean para, en realidad aquí dice muros de concreto y losas de concreto. Eh, las combinaciones que genera para los marcos de concreto. Porque en realidad yo tengo un sistema combinado. Hay vigas que están conectadas entre columnas, como las secundarias, que puede ser bueno que las deje. Nuevamente, este paso no es recomendado hacerlo sin haber tenido mis cargas de GIES, ACI o las que correspondan. Pero las voy a generar ahorita para agilizar un poquito mi proceso de análisis acá. Y miren ustedes. Vamos a ver entonces, ahora vamos a guardar. Vamos a ponerle aquí el... ¿ok? Y vamos a hacer una corrida. 8:16. Vamos a ver cuánto tiempo demora. Ingeniero, perdón, yo tengo una consulta. ¿Sí? Si tuviéramos algún vano en algún punto de los muros, ¿eso se tuvo que haber agregado antes de hacer el automesh o se puede agregar después? No, hay que agregarlo antes. Es correcto.
¿Y hay alguna forma en que se pueda hacer como que solo el agujero sin necesidad de como que hacer doble dibujo de muro? No sé si me explico. Sí, sí se puede, sí se puede. Así es. Ahorita lo vamos a ver. Ingeniero, yo tengo ¿Sí? una consulta. Eh, ¿No le asigna una fuente de masa? Sí, habría que hacerla, es correcto. Habría que asignarla. Sí, sobre todo porque tenemos sismos. Así es. Ahorita, nuevamente, la verdad es de que yo quería completar, miren, miren, miren. Todos los pasos que hicimos en el primer modelo, ahorita también tenemos que irlos haciendo, ¿sí? Por supuesto. También habría que hacer una calibración con el sismo que hayamos obtenido, ¿verdad? Eso también habría que tomarlo en cuenta. Y la participación de masa, por supuesto. Nuevamente, en realidad fue un poquito más por llegar a los primeros resultados, que era lo que yo quería ver con ustedes, ¿sí? Eso puede ser, digámoslo así, ahorita lo importante. Bueno, ahora bien, ¿qué valores tenemos? Miren, fíjense ustedes, me quiero enfocar en los siguientes puntos. Ahorita solo estoy mostrando desplazamientos de cargas muertas. Bueno, vamos a desactivar el sonido. Vamos a desactivar el sonido. Ahí estamos. Y solo quiero que noten lo siguiente, pues tal vez vamos a ver los comportamientos aquí modales. Bueno, muy bien. Tenemos, pues, se están compartiendo, digámoslo así, los desplazamientos en estos lados. Estamos bien. Vamos a detener aquí la animación. Voy a desplazar un poquito. Se nota que se nota que todos los diferentes elementos están compartiendo desplazamientos, rotaciones, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, vamos a ver qué pasa aquí con alguno de los combos que teníamos. Unos cuantos sobresalen X, unos cuantos sobresalen Y. Aquí está. A esto me quiero enfocar ahorita. Un segundo, solo quiero ver acá. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Digamos que en este punto, vamos a exagerar un poquito aquí los desplazamientos. Yo quiero que noten lo siguiente. La escala, estoy exagerando un poquito los desplazamientos. Ahí está. Esto era lo que yo quería que viéramos hoy. Muy bien. Estoy exagerando la deformación, ¿sí? Creo que se entiende. Pero ¿qué sucede? El detalle está en que muchas veces cuando nosotros hacemos la división de los elementos, digamos que eso va tal vez un poco enfocado
un poco enfocado a lo que nos preguntaba nuestro compañero. ¿Qué pasa si yo trazo un solo elemento? El detalle está en que, miren, un modelo, y aquí viene tal vez el truco de usar ETABS, SAFE, todos, es de que mientras más nodos tenga, el modelo se vuelve más exacto. Porque digámoslo así, esta columna que surge, bueno, esta columna que se logra ver acá deformada, donde está el cursor, esta que les voy a resaltar en naranja, ¿sí? Lo que pasa es de que está generándose ciertos desplazamientos y se está separando en comparación al muro, cosa que no es del todo real. Entonces, es por ello importante que mientras más soleras intermedias vayan ustedes agregando, el modelo se vuelve más exacto. Porque muchas veces el elemento tipo shell, digamos que acá donde les coloco una X, genera una división, genera una intersección con el elemento frame y esto genera un desplazamiento, ¿sí? Pero se conecta el shell con el frame a través de ese nodo, ¿sí? Y el elemento, el elemento tipo frame, a pesar de que se está desplazando un poco más, va quedando conectado a través de cada uno de esos nodos, al igual que acá, donde está el cursor, ¿sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, dentro de los muros sobre el eje 1, ahí no hicimos divisiones. ¿Dónde sí hicimos divisiones? En el eje a lo largo de este eje. Este eje A, miren ustedes, o incluso veamos aquí una vista en elevación. Perdón, una vista en elevación, les digo. El eje A, que fue el primero que dividí, miren ustedes, todo este muro sí comparte desplazamientos porque tenemos más elementos tipo frame. Independientemente, aunque aquí haya estado ¿cómo se llama? La división del nivel, yo generé, entonces el programa entendiera ese otro elemento como un corte adicional, ¿sí? Vamos a poner nuevamente aquí la vista en 3D. Entonces acá vamos teniendo pues un poquito de menos desplazamientos para empezar, ¿sí? Comparado con, por ejemplo, este muro, porque este muro, si ustedes se recuerdan que viene a ser este, no está confinado. Y miren ustedes qué resultados da. Son resultados que pues nacen de información un poco irregular. Para empezar, lo que le hace falta a este muro es terminar de confinarlo, ¿sí? A nivel de vías intermedias. Pero em, se podría agregar la solera intermedia para poder tener mejores resultados en este caso, ¿verdad? Eso puede ser algo. Así como acá, miren, a lo que quiero llegar es de que a pesar de que son las mismas cargas, sí es cierto, aquí tengo pues vigas que me generan un poquito más de carga, pero de igual manera, en este muro donde mis luces no son tan grandes, se están consiguiendo resultados bastante llamativos, digámoslo así, en cuanto a desplazamientos en el eje Y, ¿sí? Se está desplazando un poco más, mientras que acá, en los muros de los laterales, que sí pusimos soleras intermedias, vamos teniendo mejores resultados, ¿sí? Y eso va pasando en los muros que, digámoslo así, están en X. Entonces, más quería hacer ahorita el ejemplo, porque más el ejemplo incompleto, digámoslo así, porque teniendo un modelo que sí tiene elementos en una parte, en otras no, va generando resultados que a la larga me pueden dar información errónea. Entonces, lo que resulta conveniente primero es hacer mis diferentes análisis, ver que todos los elementos estén conectados. Las herramientas estas son muy potentes, muy potentes. Entonces, yo debo de tener cuidado
con qué información estoy pidiéndole que analice, ¿sí? Entonces, en estos casos, lo que vamos a tener que hacer es terminar de definir ¿cómo se llama? Las soleras intermedias. Ahora vemos los desplazamientos en X, ¿sí? Y miren ustedes, vamos a ver por acá. Aquí me está generando ciertos desplazamientos, pero lo importante es, no sé si se logra apreciar acá por la escala, pero lo importante es de que también la columna se está desplazando a donde se encontró con la división de shell, y aquí abajito viene a estar, vamos a ver, yo creo que es este, aquí está. Y aquí abajito viene a estar mi solera intermedia. La solera intermedia pues, ha ayudado a que no se deforme del todo. Podríamos ver ahorita porque el programa haga el automation en elementos más pequeñitos para tener resultados más exactos y más exactos y cada vez pues irlo afinando un poco más, ¿verdad? Entonces, este primer análisis me sirve para ver más o menos cómo van los comportamientos de todas las partes, ¿sí? Y ahorita lo que me interesa ver es de que tengamos una correcta división entre los diferentes elementos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar correa del modelo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar en la elevación, creo que me quedé en el eje C, no, el eje D. Vamos a terminar aquí de asignar las propiedades para que quede correctamente dividido. Y miren, vamos a hacer algo acá. Vamos a ver. Editar, replicar, en esos stories, 1 y 2. Por ejemplo, tal vez en la línea que nos preguntaba la compañera, ¿cómo ver lo de los vanos? Esa era su pregunta, ¿correcto, Sofía? Sí, ingeniero, exactamente. Sí, vanos, vale, vamos a ver. Pero, ¿se refiere a los vanos que quedarían en qué sentido? Perdone, o cómo lo había pensado usted? Tal vez a lo mejor podemos colocárselo aquí al modelo. Por ejemplo, que fuera una ventana. ¿Una ventana? Va, excelente. Buenísimo, gracias. Miren, pues, digamos que acá tuviéramos cabalmente el borde del eje F, aquí está. Y digamos, bueno, para empezar, asumamos de que no estamos en colindancia con un vecino, por supuesto, no podemos hacer una ventana por ahí. Bueno, el programa tiene un botón que también lo podemos encontrar en la pestaña de Assign, que de hecho era algo que íbamos a ver. Íbamos a abrir unas losas por ahí y luego para meter gradas. Pero digamos que tuviéramos un vano. La pregunta es excelente. Nos vamos aquí a la pestaña de asignar en los elementos tipo shell. Miren ustedes, aquí tenemos vanos, que son aberturas, ¿sí? Openings. Miren ustedes, aquí tengo la opción, esto también se encuentra en este botoncito, asignar una abertura, un opening. Miren ustedes, aquí el cursor cambia de tal manera, permítame, disculpen, no le he dado aquí, ok. Aquí me pregunta la abertura, ¿de qué tipo sería? Si es una abertura, un vano como tal. Y not an opening en realidad es para luego asignarle otros elementos. Pero como ahorita vamos a trabajar vanos, imagínense ustedes aquí, lo vamos a dar OK. Y no, permítanme, hay que seleccionar un shell. Vamos a ver aquí, un segundo. Vamos a dibujar aquí está. Vamos a trabajar de esta manera. Así como nosotros hemos dibujado los muros con los espesores que corresponden y todo, yo tengo lo siguiente. Me voy a la pestaña al botón de dibujar pisos o muros. Y en las propiedades, en realidad, lo que le voy a hacer, después de que hayamos clicado allá donde sí vamos a asignar openings,
Miren ustedes. Aquí selecciono yo abertura y aquí, digámoslo así, el único detalle está en que queda un poco a mano alzada, digámoslo así. Pero si yo quisiera hacerlo exacto, puedo recomendarles primero, vamos a ver, story, está detectando. Hagamos algo. Ok. Imaginemos que voy a aprovechar ahorita estos dos ejes, tomando en consideración que aquí tengo mocheta. Constructivamente se tiende a ubicar. No sé por qué generamos una división acá. Permítanme, solo voy a agregarle, digámoslo así, los dinteles al vano, ¿sí? Bueno, pues acá tengo dos opciones. Con este botón sí me deja ahora que tengo los límites aquí de los frames. Vamos a intentar con este botón, que es una abertura en el Word, ¿sí? Eso también lo encuentran ustedes en Draw. Permítanme, ¿dónde está? Debería estar aquí en Draw. No, esto no es. Bueno, en este botón, que es dibujo de aberturas de vano, ¿sí? Cliqueamos sobre ello y nosotros tenemos la opción de definir, tal vez es más exacto que el otro, por ejemplo, las aberturas que pudiéramos llegar a tener. Imaginemos que tuviéramos 90, o hagamos una ventana pequeña de 50 por 50. ¿Sí? Entonces digamos que acá defino primero las dimensiones que va a tener y luego ubico la esquina de esta. La altura y a la izquierda que quede uno. Está, está pasando lo mismo de la vez pasada. Ustedes no dibujan ni una ni otra. Un segundo. Qué raro, porque si pareciera que la dibujó acá. No se mira. No, les miento, creo que no está habilitada la opción, porque sí, a ver, un segundo, creo que tenemos un inconveniente acá. Está- No les sabría decir por qué no se mira en la otra parte. Aquí, dar, voy a hacer un poquito más grande el vano. Ahorita les explico qué estoy haciendo. 5. Ok, una disculpa. Todos los vanos que hemos estado abriendo sí se han dibujado, pero no sé por qué no se ve en la elevación, pero sí están en el 3D. Madre mía. Quedaron traslapados acá. Una disculpa. Vamos a regresar un par de pasos. A ver, para que entendamos un poquito sobre para que entendamos un poquito sobre la nomenclatura, digamos, de los vanos que se producen en ETABS. Miren, estuvo dibujando uno sobre otro y no se veían en el otro lado. Bueno, ¿qué sucede? Que estoy sobre que vamos a ver. Estoy sobre que, 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 vamos a ver. E
sobre mi eje F. Son eje F. No están cargando bien. Bueno, borrar los vanos. Como les decía, sí, sí quedan, no sé por qué sí se miran ahí. Bueno, les decía, para entender un poquito sobre la nomenclatura de ETABS, sí, aquí están. Sucede lo siguiente. Ah, permítanme, vamos a hacer algo aquí. A veces no cargan bien con la vista estándar. Puede ser eso. Cuando yo dibujo una abertura, un opening, eh, ¿cuál es la forma de interpretarlo? Es un rectángulo que normalmente va en color negro y tiene una X. Algo así como a veces se dibujan en los planos, ¿sí? En elevación. Entonces digamos que acá, bueno, regresamos al punto este, vamos a ver si ahora sí me deja. Y vamos a dibujar acá. Ahí está, perdón, creo que era por algo ahí con la vista. Bueno, entonces, ¿cómo dibujarlos? Y yo recomiendo que sean una vista en elevación, perdonen ahí, no sé por qué no se veía cuando los dibujaba. O sea, sí los estaba dibujando, pero no se presentaba. ¿Y qué pasa con ello? Estas aberturas lo que permiten es que ustedes pudieran definir acá las medidas, ¿sí? Que básicamente, miren ustedes acá. El detalle está en que yo ubico un primer punto, ¿sí? Y ya luego le puedo definir que sea de las medidas que corresponda. De 1 por 1 por 1. Vamos a darle enter. Y no sé qué le pasa a la computadora y no quiere colaborar ustedes. Ahora me ha dado de volver a dibujar porque creo que ya lo dibujó. Bueno. A veces no agarra esta pobre computadora ustedes. Bueno, pero lo que sí pueden hacer, si en algún caso les queda un poco descuadrado, es de que pueden ustedes, como que si fuera un elemento tipo shell, miren, ahora lo muestra en la elevación, más no en el 3D. Como que si fuera un elemento tipo shell, ustedes de igual manera pueden agarrar los nodos e irlos ajustando. Digamos que con un mover pueden desplazar lo que les digo yo. Digamos que en este caso yo lo puedo pegar a mis frames, ¿sí? Ahora sí se mira en el 3D. O porque normalmente los vanos van quedando. Ahí estamos. Van quedando entre los dinteles y sus soleras. Bueno, esta es una forma de trabajarlos que, pues, por lo que hemos visto, a lo mejor no va tan exacta como pensaríamos. Pero otra opción pudiera ser, si por ejemplo yo ya he trazado mis soleras, mis mochetas y demás, y, y digámoslo así, tomo todos mis elementos. Permítanme, aquí nos hizo falta copiar las soleras intermedias en los stories inferiores. Ahí estamos. Bueno, este vano, miren, por ahí no se podría. Habría que hacerle aquí un pequeño ajuste. Lo vamos a desplazar para arriba. Lo vamos a mover. Ojo que han sido vanos dibujados a mano libre, ¿correcto? No tengo yo. Ahí estamos. Pero algo que se puede hacer también es de que, digamos que si yo selecciono todas mis paredes y me voy al corte que yo hago, donde yo corto mis shells. Digamos que acá yo podría trazar. Ahí estamos. Entonces, en este caso,
Otra opción pudiera ser que yo corte con los dinteles y las mochetas y simplemente yo selecciono donde va a haber un vano y eliminarlo. Cualquiera de las tres opciones es válida, ¿sí? Cualquiera. Cualquiera de las tres. Yo prefiero, honestamente, esta. Es un poquito más rápido y es un poquito más exacta también que dibujar los vanos. Pero a veces los vanos pueden resultar prácticos. Por ejemplo, si ustedes tienen losa en la losa, digamos acá está en planta, digamos en el Story 2. Digamos que aquí está el área de lavandería. Y a veces se tiende a ubicar un pequeño vano, que es un ducto para, ¿qué les digo yo? Bueno, no, lavandería en el segundo nivel tal vez no, pero que la lavandería, por ejemplo, estuviera en el primer nivel o ciertas instalaciones, o yo necesito algún ducto por alguna razón para pasar cables o alguna cuestión, necesito algún área libre. Entonces también se pueden dibujar, pues obviamente los vanos. Permítanme, esto sería aquí en... ¿Dónde está la opción? Ahora ya no sé si lo... Ok, bueno, en la losa sí logró abrir bien con el vanito este. Bueno, queda a gusto de ustedes. Por lo menos ya vimos las diferentes opciones. Y sí, todas funcionaban, solo no se veían. Perdón, no cargaba bien la imagen por ahí. Dejemos que la recomendación pudiera ser para abrir vanos en las losas, como que si yo fuera a dibujar una losa, pero le selecciono Opening y ya abro, ¿sí? Y si estoy en muros, No, me puede resultar buena idea utilizar esta, ¿verdad? O cortarlo. ¿Sí, Alexis? disculpe, ¿no será que no le aparecían? Porque yo creo que usted está tratando de hacer estos openings de losa en los elementos tipo muro. Y si selecciona los muros, también le da esa opción de poner un opening. Selecciona los muros. Sí, sí, de hecho también, esta también se puede. Si mira acá, Ah, dice que es para plantas y elevaciones. Digamos que al final, todas las opciones entre paréntesis, aparece plan, coma, ele. No sé si se ve en la pantalla. sí, sí, sí. Digamos que le permite a usted dibujar tanto en planta como en elevación. La que sí no permite en planta es esta. Mire usted acá. Ah, no, bien, sí lo permite. Planta de elevación. También la... Pero esta era la que no la dibujaba, no sé por qué. Pero no quiero seguir pasando porque a la larga creo que sí las está dibujando y no. Aquí ya están las que están en planta. Bueno, sí es un poquito ahí complicado a veces dibujar los ductos. Tal vez lo recomendable es pues ir actualizando el modelo en cuanto a la vista para que verifiquemos que sí estén. O si ustedes prefieren también los openings, los pueden, como les decía. Imagínense ustedes que nosotros fuéramos a dejar, ¿qué les digo yo? Un ducto en esta losa. Entonces aquí pues, voy a seleccionar estas 4 losas. Y digamos que si yo fuera a dividir mis shells acá, imagínense que yo tengo esta losa. Y, ay, no, permítanme, esta es una losa donde pasa una viga. Bueno, pero lo que les iba a decir es de que yo puedo poner frames, que es, a veces es como, para serles sincero, eso es como yo lo hago. A veces trazo elementos frame solo para poder dividir mi losa. O mejor si os voy a enseñar. Permítanme. ¿Cuál pudiera ser? Bueno, digamos que siempre en este cuadro que tenemos aquí. A veces yo lo que hago es de que ubico elementos tipo frame. Ahorita lo estoy dibujando un poco menos alzada, pero normalmente pues va ahí con medidas, ¿no? Bueno, solo como guía, y ya lo que hago acá es que selecciono mi losa, los elementos guía, porque a mí se me hace más fácil darle medidas a los frames. Entonces aquí ya solo yo me voy a dividir, corto la losa, porque no estaban seleccionados. Listo. Vuelvo a cortar
y voy cortando hasta que me genera la división. Aquí está. Hasta que genera y reconoce la división completa. Pues, por ejemplo, acá, pues ya yo simplemente le quito la pieza y ya cuando la he dibujado, yo lo que hago es de que ya regreso a borrar mis frames. Pero es porque, no sé, puede ser al gusto, pues, de cada quien, ¿correcto? Entonces, hay diferentes formas de abrir, sí, abrir losas o dibujar ductos, la que se les facilite más, ¿verdad? Ductos y vanos. ¿Sí? ¿Alguien alguna consulta? Yo particularmente tengo entendido, dije que es mejor la opción que usted propone de separar la losa. A veces esos openings como que no dan una lectura, una buena lectura. Sí, No sé qué opina usted de eso. sí, fíjese que, de hecho, hagamos algo. Mire, corramos aquí el modelo. Vamos a ver. Y la otra dije es que yo creo que cuando hay esas ventanas, o sea, y creo que es lo que usted hizo también en su modelo, es de realmente no modelar muros, porque si no nos meteríamos a que el dintel y el sillar que quedan, intentaríamos hacerlos como muros acoplados y tendríamos que analizarlos como un spandrel. Eso también Sí, es aplicable aquí en mampostería, o usted no estoy en lo correcto. sí, es correcto. Sí, yo por eso, Leo, prefiero quitar completa la pieza para que solo haya muro donde corresponde, ¿verdad? Porque si no, incluso cuando usted genera resultados, le produce una rigidez que es irreal, digamos. Porque hay un pedacito de muro y el programa entiende que ese también va a aportar, pero en realidad no. Solo es para un relleno ahí para llegarle a la ventana, ¿verdad? Ujú, Gracias. claro, también. No sé si, bueno, aprovechando aquí la experiencia de ustedes, si alguna vez han trabajado aberturas grandes en losas, en fundiciones, o por ejemplo tanques, cuando a veces, digamos que estamos en fase constructiva y construimos para la redundancia, pues estamos construyendo un tanque eh, y a veces hay que dejar tapaderas. No sé si ustedes han visto que a veces se proveen elementos de refuerzo a 45 grados con losas. ¿Alguien que lo haya visto en campo? Sí, señor. ¿Sí? Perfecto. Vale, bien, pues. Entonces, ese tipo de detalles, ese tipo de detalles, esfuerzos a momento, vamos a ver. Ahí está. Eso lo voy a buscar aquí. Como, ahí está. Podría, vamos a ver aquí una DSLB-S2. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos esfuerzos acortantes. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué pasa? Miren, vamos a acercar aquí. Bueno, normalmente hay que hacer, creo que aquí habría que dividir un poquito más en otros elementos, pero lo importante es de que se está generando, miren ustedes, en los colores cercanos al magenta, al morado, al púrpura, violeta, rojo, naranja, amarillo, conforme voy aumentando hasta colores ya en verde, azul, pues así van modificándose mis esfuerzos. Pero digamos que todas las regiones que yo tengo donde los colores están en rosado, magenta, por ahí, los esfuerzos andan pues relativamente bajos, ¿sí? Pero miren ustedes, aquí la abertura, bueno, no era una abertura tan grande, pero ¿qué sucede? Cuando yo me acerco a las esquinas, normalmente van teniendo esfuerzos que van llamando un poquito la atención. En aberturas más grandes, estas esquinas generalmente tienden a concentrar los esfuerzos y lo que pasa es de que, miren ustedes acá, igual, la abertura también la detecta, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo
272.000. Estoy en kilogramos metro cuadrado. Y estoy consiguiendo, entonces, esfuerzos que normalmente en las esquinas es donde tienden a aumentar. Pero para no modificar muchas veces el armado, digamos, no sé, una clásica parrilla que pudiera tener, no sé, varía número 3, varía número 4, no sé, cada 15, cada 20, lo que sea. Pero muchas veces para controlar estos esfuerzos, y es de aquí donde pueden ustedes tomar la información, es de que puedan ir cortando las piezas o dándole un poquito más de refuerzo para que incluso no se les fisure el concreto, se proveen elementos en diagonal. Y estos diagramas lo que les sirve a ustedes es, bueno, está bien, coloco un elemento en diagonal, pero ¿cuántos debo de colocar? 1, 2, 3, 4, 2, 3 y acá cuánto. Yo les diría, traten de cubrir con su acero de refuerzo en diagonal estos esfuerzos, ¿sí? Por lo menos ya hasta esta parte ya se mira que el área pues ya se ve un poco más segura, digámoslo así, y aquí ya podría yo cortarlos. O el caso de acá arriba, tal vez es un poquito más claro. En este caso, con que yo haya librado este, estos esfuerzos que se producen acá, ¿sí? O en esta esquina, estos que vienen a dar como hasta este lado, de ahí para adelante, yo ya puedo dejar de proveer ese elemento en diagonal. Porque lo que muchas veces hace, además de controlar las fisuras que se dan ya cuando la obra está en funcionamiento, es de que me permiten a mí controlar esos esfuerzos, ¿verdad? Es una buena práctica. Algunos también lo que hacen es de que proveen una como viguetita, una como hostía, digamos, en el borde, que también es una buena opción porque al final confina. Es un poquito más de hierro, pero al final, pues es mucho gusto e interpretación de resultados. Y precisamente para eso es de que se les enseña a ustedes que tengan estas herramientas. ¿Sí? Muy bien. Uy, uy. ¿Alguien alguna otra duda, consulta? Muy bien. Muy bien. Entonces, con los resultados que yo he alcanzado a este punto, yo ya sé que tengo pues ciertas, miren acá, por ejemplo, como yo tenía los esfuerzos en esta losa entre C y D, entre 2 y 4, en el nivel inferior, que es donde yo ya tengo aperturas, va cambiando, obviamente, cómo se interpretan ahí los esfuerzos. ¿Sí? Así como también si yo tengo vías secundarias, miren acá entre 1 y 2, entre A y C, va cambiando un poco cómo van los resultados en este lado. Pero estos son resultados que yo puedo obtener acá con F9 o con mostrar los esfuerzos en los elementos tipo shows o también las fuerzas. Si, por ejemplo, yo quiero determinar los momentos, algo de lo que yo puedo ir haciendo es utilizar aquí los valores que se obtienen para calcular mi acero de refuerzo. ¿Sí? Y digámoslo así, aquí obtengo mis momentos y procedo a hacer el mismo caso que como lo hacíamos manualmente, digamos, a lo mejor, para calcular mis variables de refuerzo. Claramente, se logra observar de que cercano a los muros tenemos una concentración de esfuerzos. Ahorita bien, estoy mostrando esfuerzos en base a un combo, fuerzas resultantes, y tengo el momento entre el eje 1, de 1 a 1, es decir, entre X, ¿sí? Y tengo entre 2, 2, ¿sí? Entonces, en este caso, yo veo que a lo largo del eje 1 voy teniendo acá necesidad, y precisamente por esto, de ubicar varillas de refuerzo o bastones cercanos a los muros. Ahora veamos en sentido vertical, entre 2 y 2, y miren ustedes. Ahora en este sentido, efectivamente, y es por eso que muchas veces cercano a los muros o a mis vigas o a mis soleras, pues yo voy teniendo, pues claramente acá, digámoslo así, cierta concentración de momentos. Entonces, por eso es de que mis bastones tienden a estar ubicados en estos puntos, ¿verdad? Pero bueno, fíjense ustedes que también con estos programas yo puedo tener un estimado. Vamos a ver acá, por ejemplo, miren acá. Hay un botón, a diferencia de un SAP 2000, que es un Concrete Slab Design, ¿sí?
Quiere decir de que es un diseño de losas de concreto. Vamos a ver qué opciones tiene acá. Miren ustedes. Puedo pedirle al programa varios valores, perdón, varios valores, pero especialmente la normativa con la que voy a revisar. En este caso voy a utilizar ACI 31819 y tengo, por ejemplo, características como los recubrimientos, si voy a colocar el refuerzo en dos sentidos, en dos vías, ¿sí? Etcétera, etcétera. Los valores que vienen por defecto son los estándar, a menos de que ustedes requirieran algún otro tipo de efectos por ahí, pues pueden revisar ese punto, ¿verdad? Bueno, entonces acá, ¿por qué no he empezado a enseñar esta parte? Miren, aquí en la flecha me aparece primero que yo tengo que aquí seleccionar qué stories, qué niveles quiero que diseñe. Ahorita estoy en el story 2, podría seleccionarlo o bien, pues que se vayan todos, ¿sí? Quiero que chequee las losas de todos los niveles. Vamos a dar OK. Y ahí ya solo seleccionemos cuáles va a proceder a diseñar. Luego, miren ustedes, aquí en las combinaciones, a menos de que yo tuviera algunas específicas de ajíes, de ACI, etcétera, pero si ustedes se recuerdan cuando yo agregué las combinaciones por defecto, estaban las Slab Design. Por eso estas aparecen como SLB, Slab. Entonces son diseño de losas, perdón, y combinaciones 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Y miren que aquí, por ejemplo, va teniendo 0.8 de la carga muerta, 0.8 de la sobrecarga, más un 100% de sismo dinámico en Y. ¿Sí? Y así sucesivamente, miren acá. Por ejemplo, la 7 es 1.3 de la muerta, 1 de la viva, 1.3 de la sobrecarga y 1 de sismo X dinámico. O sea, las cargas, las combinaciones que yo tomé como un chequeo inicial, pues van a generar resultados bastante cercanos. ¿Sí? A lo mejor en ajíes no era 1.3, sino que 1.2 de la carga muerta. Bueno, pero estamos bastante cerca. ¿Sí? Más que todo, lo quise hacer así por el tiempo, que hoy sí no tenemos mucho tiempo. Entonces, primero, selecciono los stories que quiero diseñar. Tengo del 1 al 3, estamos bien. Luego, las combinaciones, tengo las que corresponden a losas, estamos bien. Y ahora, tengo acá, vamos a ver aquí, pero no hemos definido franjas, permítanme. Ahora acá, hay que darle en Start Design, ¿sí? Y miren ustedes. Al momento de cliquear en Start Design, o bien apachar acá el botón, el Concrete Slab Design, ¿sí? Me genera los resultados. Entonces, entre estos resultados, fíjense ustedes, voy a cerrar esta ventana y lo que voy teniendo es lo siguiente. Disculpen. Y lo que voy teniendo es lo siguiente. Voy teniendo cierta densidad, ¿sí? Para las varillas de refuerzo en la cama superior. El top rebar, ¿sí? Pero normalmente estamos acostumbrados a revisar esto probablemente en centímetros. Vamos a cambiarlo acá de metros a centímetros y fíjense ustedes que, así como acá, yo voy teniendo, vamos a acercar aquí en esta losa que les seleccionaba, ¿sí? Digamos que es de las más forzaditas que tenemos. Pues fíjense ustedes que cercano, ojo que es acero de refuerzo en la cama superior, en el top. Digamos que de la losa tengo el bottom, que es de la cama inferior, y el top, que es la parte superior. En la dirección 1, quiere decir de que estoy en dirección X, ¿sí? A este sentido. Entonces, acá yo tengo una densidad de 0.018, digámoslo así, o 0.02. Tal vez no vale la pena entrar en el rango del muro, porque obviamente acá la densidad siempre aumenta. Pero es que esa densidad la está cubriendo la solera o la viga, ¿sí? Entonces, siempre es recomendable tomar las que quedan afuera. Pero digamos que 0.02 es un buen parámetro. Entonces, ¿qué hago? Fíjense ustedes
que yo debería de tomar ese punto 02 y vamos a hacer aquí lo siguiente. Bien, pues. Tenemos una densidad requerida por programa. Esto es centímetro cuadrado sobre centímetro. ¿Sí? Imagínense que yo voy a idealizar una franja unitaria. Pues esta corresponde a 100 centímetros. ¿Correcto? Que vienen a ser, digámoslo así, 1 metro. Una franja unitaria. Porque a partir de ello, entiendo yo que ya voy a producir pues, ciertas densidades, nombreando otros. Y me sirven para definir un estándar de varilla. Digamos que la varilla que voy a utilizar, imagínense ustedes, que fuera una varilla número 3, por ponerles un dato. Yo sé que la varilla número 3 cuenta con un área de 0.713, ¿correcto? Entonces el área de 0 de la varilla seleccionada es de 0.713, ¿correcto? Centímetros cuadrados. Ahí está, 0.713. ¿Sí? Ese es el área de la varilla. No estoy viendo ahorita grados, sino solamente la varilla. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué área de acero requiero franja? Yo tengo que en una franja, para alinear este centímetros con este, lo que hago es de que multiplico estas dos celdas, ¿correcto? Entonces voy a multiplicar centímetros cuadrados sobre centímetro, y lo estoy multiplicando por la franja unitaria que es centímetros, y estas dos celdas, pues, se anulan, ¿correcto? De tal manera que aquí me queda centímetros cuadrados. Bueno, la densidad en realidad aquí es por mucho muy inferior a lo que yo puedo colocar. Quiere decir de que, bueno, y aquí me hace falta sacar la cantidad de varillas. Entonces aquí lo que hago es de que divido el área de acero completa que requiere mi demanda y la divido en la varilla seleccionada. Quiere decir de que yo en una franja necesito 3 varillas, lo cual me daría una separación equivalente en centímetros de 100 dividido todo 2.81 varillas. ¿Correcto? Entonces cada varilla, digamos que yo la podría, separación a utilizar, digamos, yo podría espaciarla cada 35 centímetros como un mínimo. Obviamente, aquí es donde nosotros pues ya debemos de decidir y hay que chequear claramente siempre con las características que yo tenga de ACI. Probablemente por temperatura, tal vez sí, por temperatura probablemente sí cumplo, pero habría que revisar los otros criterios que tienes ahí, como por ejemplo la separación mínima, que en este caso estoy seguro, esa es la que va a gobernar, más que la requerida por esfuerzos. Pero también aquí hay que tomar en cuenta que yo estoy utilizando ciertas cargas, no he hecho, ¿cómo se llama esto? Calibraciones y demás, pero eso pues ya les queda a ustedes en sus modelos finos, cómo ir obteniendo por ahí los resultados, ¿verdad? Entonces, esta puede ser una buena primera iteración para obtener resultados. Y miren ustedes, aquí en la parte del centro, generalmente siempre tenemos valor de 0, porque en el top, en la parte superior, no es necesario o no gobierna el momento a la mitad de la losa, sino que más bien hay una demanda para la parte superior, así como en las vigas. Cuando usamos vigas de concreto armado, proponemos el armado generalmente en las camas superiores y en los bordes, donde conectan las vigas, ¿verdad? Y bien, si acá yo tengo, por ejemplo, este caso es para la dirección 1, quiere decir la dirección en X, pero yo aquí tengo, miren ustedes, dentro de la flechita me aparece la opción Display Lectural Design, y aquí yo puedo hacer lo siguiente.
puedo seleccionar, que es la que está por defecto, la dirección 1, acero en el top. Veamos qué pasa con el acero en el bottom, en la parte inferior. Miren ustedes, en los puntos donde se conectan los muros, no me pide nada. Ahí no necesita acero. ¿Dónde lo necesita? Lo necesita cercano al centro, pues, porque es donde se va a deflectar. Y probablemente en la dirección, ahora veamos la dirección en Y, miren ustedes, también aquí aumenta. Y casi que basándome en escala de colores, casi que los colores se mantienen. Entonces es por ello que casi siempre en losas pues bastante regulares el acero queda espaciado de la misma manera. Y veamos ahora en la dirección Y, que es la dirección 2, cómo queda el acero en el top, en la parte superior. Ingeniero, ¿solo cómo desplegó esa información este Lab Design? Flechita, display. Ah, flexible. Ok. Ujú. Bien. Y aquí cliquemos y ya decidimos hacia dónde quiero ir mi refuerzo. ¿Sí? También vale la pena que por lo menos, en cargas muy elevadas, aquí las losas y la redundancia de los muros es bastante, hay bastante densidad de muros. Por eso no hay losas tan grandes. Y que les pusimos losas secundarias, perdón, vigas secundarias y demás, ¿verdad? Pero también ustedes pueden pedirle al programa que les imponga el refuerzo mínimo, que es el criterio de ACI, ¿verdad? Y eso perdón, y eso, miren ustedes, aquí, no sé si se logra apreciar, pero vamos, miremos, presten atención a este nodo. Vamos a quitarle aquí que le imponga el refuerzo mínimo. Lo vamos a aplicar. Miren ustedes. Cuando yo coloco el refuerzo mínimo y le doy aplicar, miren ustedes aquí, aumenta. Quiere decir de que está gobernando el acero mínimo sobre los esfuerzos. Era lo que les decía. Esta densidad me parecía muy baja. Es decir, separar variedades número 3 a cada 35 suena muy separado. Quiere decir de que entonces gobierna el acero mínimo, sobre todo donde no lo requiere. Así como en esta losa, miren ustedes nuevamente, lo voy a quitar. Y aquí, pues ni siquiera cumple el mínimo. Aquí hay un 0 incluso, miren ustedes. Pero siempre es recomendable que el programa incluso les calcule o les proponga por lo menos el mínimo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Muy bien. También, entre las opciones... Perdona, ¿Sí, Alexis? ese mínimo que justamente no había visto esa opción, pero ese mínimo ya lo hace, digamos, tomando esa franja que usted tenía, pero ya toma en cuenta el espesor y el mínimo que hace ahí eh, impone para este tipo de elementos, ¿no? Es correcto. Así es. Gracias. Claro. Buenísimo. No, y créanme que eso es lo importante, que por lo menos les puedo aportar ahí algo a los que ya tienen mucha experiencia. Porque muchas veces en los proyectos nos toca ir aprendiendo, y eso tiene toda la razón, pero cabalmente como usted dice, a lo mejor ahí sí que por los tiempos de entrega que a veces tenemos con los proyectos y demás, no me da tiempo, digámoslo así, de ponerme a revisar todo el programa, ¿verdad? Pero qué bueno, eso es bueno. Y generan dudas. También eso nos retroalimenta. Así como las aberturas, la verdad es de que lo voy a dejar hasta el último, pero tienen que ya lo podemos ver. Y, sí, dentro de los otras opciones que obtengo, es de que acá tengo, eso es lo que me muestra los contornos en base a los objetos. Pueden pedirle que las muestre o no, yo pues, obviamente prefiero que las muestre. Si no hay que estar desplazando el cursor ahí a donde caiga. Es mejor verlo con esas curvas, como curvas de nivel, digamos, algo así. Miren ustedes acá. Si yo habilito, aquí miren, dice Show Rebar Above Specified Value, quiere decir de que me va a mostrar las varías a partir de algún valor definido. Y el valor definido, vamos a ver, varías adicionales a partir del valor definido. Por ejemplo, imagínense que regreso a mi top rebar en la dirección NX, que sería esta parte. Teóricamente,
con varias número 3 espaciadas a cada 35 centímetros, cubrimos la demanda. Vamos a ver si es cierto. Entonces miren ustedes acá. Yo puedo pedirle al programa que me muestre solo aquellas varillas necesarias, adicionales, que la losa requiera después de haber cubierto la demanda que teníamos de 0.02. Quiere decir que si yo, por ejemplo, en el top le coloco varillas número 3, espaciadas a cada 35 centímetros, estaba en la hoja de cálculo, miren ustedes, le doy a apply, y creen ustedes, ya no me salen esfuerzos, pero no salen porque yo le estoy diciendo al programa, mire ITABS, distribuya en mi losa variedad número 3 a cada 35. Entonces el programa primero pone, digámoslo así, imaginariamente una cama de variedades número 3 a cada 35 y solo les va a mostrar aquellas varias adicionales que no queden cubiertas por esa propuesta. Miren ustedes acá. Es poco. ¿Y qué pasará si le bajo un poquito la densidad? Digamos que si fuera de 30. Miren ustedes. Solo hay una losa aquí que se nos está haciendo rebelde, pero no hay problema. Porque yo aquí le puedo proveer una densidad de acero que me cubra 0.0012. Miren, coloco una varilla más ya. O todavía... Yo les recomiendo que esta opción la utilicen para optimizar. Porque digamos que con varillas número 3 a cada 35, solo aquí les piden bastones adicionales. Y todas las demás quedan cubiertas. Obviamente 35 puede ser mucha separación, hay que revisar con ACI, pero esto me puede servir para yo ubicar varillas solo donde lo necesite, solo bastones, solo refuerzo adicional, ¿sí? Y veamos qué pasa ahora con el bottom. Aquí también habría que colocarle varillas número 3. Digamos que vamos a estandarizar, por ponerles un ejemplo, vamos a 30. Vamos a aplicar. Miren ustedes. Varillas número 3, en la dirección X, en la parte inferior, todo me sale en 0. Espero que se logre ver por el contraste del color azul. Pero todo sale en 0. Quiere decir que varillas número 3 a cada 30 cubre todo. Veamos ahora la dirección Y en el top. Solo aquí debo de colocar bastones. Veamos la dirección Y en el bottom. Solo acá, cabalmente lo que les decía, muchas veces las aberturas generan una pequeña demanda. Pero esto les puede servir a ustedes. Bueno, no voy a sacrificar toda mi parrilla solo porque yo tengo un ducto acá y aquí voy a colocarle pues un poquito más de refuerzo. Pero precisamente era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Y así pueden ver ustedes que, por ejemplo, el clásico varía número 3 a cada 30, cumple bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien.